Buenos días, profesor. Quien le habla es la alumna Sandra Milagro Farfán Aliaga. Hoy día hablaremos sobre la pena de muerte en el Perú. Por un lado, tenemos a nuestros expositores a favor, al alumno Jorge Luis Palomino Prado y a la alumna Silvana Michelle Rosales Guainate. Por otro lado, tenemos nuestros expositores en contra, al alumno Joan Muñoz Neira y a la alumna Natalie Lisset Ermitaño Fonseca. Para comenzar este debate, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué deberían legalizar la pena de muerte en el Perú? Comenzaremos con nuestros expositores a favor. Okay. Buenos días, profesor. ¿Por qué? Mi nombre es Silvana Rosales. Hay dos principales razones por qué la pena de muerte debería ser legal. Primero es sancionar al infractor, que fácilmente lo podemos entender como una retribución del daño que éste ha infligido a otras personas. En primer lugar, se considera que el daño hecho es tan grande que la única retribución justa consistiría en terminar con la vida del delincuente. En caso de violación a niñas o en algún otro crimen con efectos irreparables, como los homicidios y la traición a la patria. Segundo, sería intimidar a potencias delincuentes futuros. Estos argumentan que la pena capital, o sea, la pena de muerte, disuadiría a otras personas con las mismas intenciones. Esto se configuraría inhibitoria para aquellos potenciales delincuentes que pretenden cometer un delito similar al que ya se han cometido muchísimas veces. La pena de muerte previene nuevos delitos, sobre todo cuando es comúnmente conocida su aplicabilidad y se publicita su aplicación efectiva. Por ejemplo, en Perú es muy común ver personas que han sido investigadas y con un veredicto ser libres como si no hubieran cometido nada. Esto mayormente se ve cuando es en una violación u homicidio. Y que obviamente evita que los criminales ejecutados puedan estar nuevamente en situación de cometer los mismos delitos. Buenos días, mi nombre es Palomino Prado Jordís, la persona que está a favor sobre la pena de muerte. ¿Por qué es el motivo de la pena de muerte? Porque es la única pena posible o la más eficaz para impedir determinados delitos, de lo cual yo tengo los tres motivos, que evita que los criminales ejecutados puedan estar nuevamente en situaciones de cometer más delitos. Por ejemplo, fugándose de prisión, que otra opinión tengo que la pena capital es más barata que mantener encerrado de por vida al criminal, condenando a costa de la sociedad víctima de sus crímenes. Y es la única forma de hacer que las personas afectadas por la muerte de alguien sepan que su autor ha sufrido lo mismo. Ahora nuestros expositores en contra. Hola profesor, mi nombre es Natalia Ermitaño. Mi postura en contra va porque la pena de muerte va en contra de un derecho que tenemos todos, que es la vida. No la podemos arrebatar porque es un ser humano más allá de los actos cometidos. Como lo cita la ONU, todos tienen derecho a la vida sin ningún motivo. No puede estar expuesta a tortura ni a penas o maltratos. Mencionaron que esto se ha demostrado en países donde la pena de muerte no ha reducido el número de violaciones. Las razones psicológicas a las que apuntan estos países no incluyen una evaluación razonable del mismo crimen. Buen día. Mi nombre es Joan Muñoz. Mi postura es en contra. ¿Y por qué? Porque la pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, en todos los casos sin excepción.
al margen de quien sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, de la naturaleza y las circunstancias del delito y del método de ejecución. Mis razones por qué se debe abolir la pena de muerte. Es irreversible y se cometen errores. No disuade contra el crimen, es discriminatorio y se puede usar como herramienta política. En un estudio de 36 años de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, concluyó que no hay evidencias de que este castigo sirva para intimidar y así reducir los crímenes. La siguiente pregunta será, ¿cómo afecta o beneficia la pena de muerte? Para culminar con esta pregunta, ¿en qué nos beneficiará al Perú la pena de muerte? Otro factor que justifica la pena de muerte es que se evitaría un gasto público descomunal. Antes de nada, hay que tener en cuenta que los delitos que responden a la pena de muerte y a la cadena perpetua suelen ser bastante similares. Por ejemplo, cuando un individuo es juzgado como un asesino en serie, las dos opciones más claras son las mencionadas, a no ser que una de ellas o ambas estén prohibidas por la legislación. Desde una perspectiva económica del Perú, es mejor aplicar la pena de muerte, ya que mantener toda la vida a una persona asesina, o en todo caso a varias personas asesinas, es un coste bestial para la administración pública. Y como antes comenté, disuadiría a otras personas con las mismas intenciones o con la intención de cometer los mismos crímenes. De tal manera, el beneficio que daría por la pena de muerte se reduce el gasto de mantener a un asesino en la cárcel con comida y cama y vigilancia, de lo cual los allegados de la víctima quieren justicia, y la pena de muerte en algunos casos es justa. Un criminal muerto no podrá volver a cometer el mismo crimen. Ahora nuestros opositores en contra. ¿Cómo perjudicaría esto a los peruanos? Estamos en contra de la pena de muerte por el contenido ejemplar. La pena de muerte no ha logrado impedir que los delitos que han sido cometidos ya sean acabados. Por el contrario, puede llegar a desencadenar una sociedad basada en el odio y venganza, fomentando principalmente que la forma de solución de cualquier acto es cometiendo más asesinatos. Las faltas que los agresores hagan no nos da derecho a nosotros sobre su vida. La justicia es diferente a la venganza. No podemos ser igual al agresor, ya que eso atacaría sus derechos humanos. El valor no modifica la situación en la que la víctima ha estado expuesta. El valor tiene que ser siempre objetivo para poder crear un bien común entre todos. Y eso no solucionaría los actos con la pena de muerte. Bueno, en sí la pena de muerte no traería ni un beneficio. ¿Por qué? Porque al salirnos del Pacto de San José ya sería motivo para que maten a cualquier persona. Y además al salirnos de ese pacto, el Estado ya no nos garantizaría ni se hace responsable por nuestros demás derechos, ya que en el Pacto de San José los estados, por parte, se comprometieron a respetar y garantizar los derechos de la vida de las personas. Y en mi opinión diría que no funcionaría en nuestro caso,
ya que el sistema de justicia no es tan competente, ya que hay que darnos cuenta de que hay varios inocentes que están pasando varios años en la cárcel y ver en esa realidad que cuántos delincuentes hay en las calles, que sí merecen. Además, al salirnos del Pacto de San José, eh, puede ser de que ejecuten a un inocente y por ende el Estado y la sociedad cometerían la misma atrocidad que pretenden castigar y la muerte es irreversible en este caso. Bueno, gracias por habernos escuchado y espero que ambas posturas hayan dado argumentos suficientes sobre la pena de muerte en el Perú. Ya, ya para finalizar este debate. Gracias.